Damos la bienvenida al doctor William Sacher. Él es PhD, especializado en Economía, Ciencias de la Atmósfera, es profesor, investigador del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Doctor Sacher, aquí en la ciudad de Cuenca hay incertidumbre con respecto a proyectos mineros en general, pero particularmente uno, el proyecto denominado Loma Larga por varios gobiernos, conocido como Quimsacocha por su zona geográfica, que ha sido objeto de dos consultas populares. Consultas populares en las cuales los pueblos de Girón y de Cuenca respectivamente dijeron no a la minería, se opusieron a los proyectos mineros en defensa de sus fuentes de agua, de las zonas de recarga hídrica. Mucha agua, vale la pena decirlo, metafóricamente ha corrido bajo el puente y se evidencia un embate tanto de la compañía minera Dundee Precious Metals como del gobierno nacional con diversas instancias, incluyendo aquí paradójicamente el Ministerio del Ambiente, por sacar adelante este proyecto. El presidente de la República este 9 de septiembre acaba de reunirse con ejecutivos de Dundee Precious Metals en Canadá, mientras aquí en la ciudad de Cuenca se organiza por parte de compañías mineras y cámaras de la producción un seminario sobre minería responsable para periodistas. Por otra parte, como habíamos señalado, hay intentos judiciales de tratar de dar de baja las consultas populares. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos temas y empecemos, doctor Sacher, con su visión, su comentario sobre si existe realmente esta figura de la minería responsable. Bueno, muy buenos días a todas y todos los oyentes. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Siempre es un placer estar pues, respondiendo a sus preguntas y hacer que siga adelante un poco ese debate que es urgente acerca de la legitimidad de implementar la minería, o más bien dicho, la megaminería en el Ecuador. Bueno, en cuanto a la cuestión de la minería responsable, es en realidad un ejercicio de semántica por parte del sector minero y las instituciones, ya sea a nivel global, ya sea a nivel nacional, que le apoyan. Y pues responsable es un término en el cual cada uno puede poner lo que quiera. Lo que sí hay que recordar es que, y eso está ampliamente documentado a nivel internacional, es que la minería a gran escala provoca una serie de grandes impactos muy preocupantes. Y en general, para países como el Ecuador, el saldo que sale después de unos años de explotación, después de décadas de explotación, es que el país sale con pues los pasivos ambientales, los efectos negativos de la minería, mientras que la riqueza se extrae y se exporta en otras partes y en pocas manos en general. ¿Cómo podría definir usted esto de la minería responsable o también un término cercano, aunque no es lo mismo, de la minería sustentable, los esfuerzos que hace la industria minera, que hace la tecnología y esos balances de carácter económico? Usted es economista, que finalmente obligan a tomar decisiones que no siempre son las mejores desde un punto de vista de protección del medio ambiente y la ecología. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que cabría definir e identificar bien son los diferentes impactos, ya sea positivos, ya sea negativos, a los cuales lleva la megaminería. Y eso es un ejercicio que pocas veces se da. En general, se concentran pues, los análisis en los supuestos beneficios, por ejemplo, los ingresos para los estados, por ejemplo, los empleos creados, pero poco se concentran los estudios en la sumatoria de grandes costos, gastos, incluso pérdidas que puedan existir para los estados nacionales, para las provincias, para las comunidades, para la gente en general. Y eso sería una parte de la responsabilidad, es decir, llevar a cabo unos análisis muy detallados de cuáles pueden ser los costos. Y luego, pues la responsabilidad tendría que ver con identificar quién paga los costos y quién se aprovecha de los beneficios. Eso es también una parte de la responsabilidad que pocas veces se da. Otra parte de la responsabilidad tiene que ver con esa cuestión de la consulta, es que se ha dado un debate democrático, un debate suficientemente informado para que pues la población en su conjunto decida, pero con pleno conocimiento de aquellos costos y beneficios y de quién se va a aprovechar de estos o quién va a padecer de estos. Yo lo que creo es que hay varias cosas que sí, para que se pueda decir que lleguemos a una explotación minera aceptable, se tienen que cumplir. En primer lugar, se tendría que identificar bien cuáles son
los beneficios, pero también cuáles son los costos, los daños, las pérdidas que acompañan la explotación minera a gran escala. Estos análisis no se suelen llevar mucho a cabo, y menos aún por parte de las instancias estatales o las instituciones a nivel nacional. Después de haber identificado aquellos costos, aquellos beneficios, yo creo que lo que sería importante es identificar bien, pues, quiénes van a aprovechar de aquellos beneficios y quiénes vayan a padecer de aquellos costos, daños o perjuicios. Y en ese sentido, pues la documentación a nivel internacional nos enseña que lo que suele suceder con la minería a gran escala es que los beneficios caen en pocas manos y los costos, los daños, las pérdidas están difundidos para las comunidades locales, para las provincias, para los estados-naciones. Entonces, ahí hay también un reto en términos de responsabilidad, en términos de sustentabilidad, lo que usted quiera, pues en términos de repartir de manera mucho más igualitaria aquellos beneficios y aquellos costos. Eso no se hace, eso no se piensa ni se analiza. Eso es un problema que tiene que ver. Un último problema creo que tiene que ver con la decisión de implementar la minería. Pues esa decisión tiene que ser producida de manera democrática, al cabo de un proceso democrático en el cual la población está perfectamente informada precisamente de aquellos beneficios, pero también de aquellos costos, daños que pueden ocurrir con la megaminería. Y yo diría, al final y al cabo, aquella decisión tiene que ser respetada por parte de las instituciones provinciales, nacionales y a nivel global por parte también de los operadores mineros. Eso es también, creo que un conjunto de implicaciones mínimas que tendría que ver con, digamos, una explotación minera aceptable o mínimamente legitimada. En el informe al cual hacíamos referencia, que ha emitido la empresa Etapa EP sobre Quimsacocha, se advierte que más allá de que se hace una explotación subterránea con ciertas mejoras con respecto a una mina abierta, a pesar de esto, existen en el lugar, en Quimsacocha, se refiere el informe, rocas altamente sulfuradas que al tomar contacto con el oxígeno generarían ácido sulfúrico, disolverían metales tóxicos como arsénico, níquel, plomo, aluminio, cadmio, hierro y otros, además que habría una alta contaminación de arsénico y que esto afectaría a por lo menos 2 ríos de Cuenca. Lo que quisiera preguntarle es cómo se asumen estos temas. Si bien la minería per se tiene un fuerte impacto sobre el ambiente, ¿esos pasivos ambientales que se generan son remediables o algunos de ellos quedan como un grave problema a perpetuidad? Bueno, el fenómeno al cual usted alude se suele llamar el drenaje ácido de mina. Es uno de los principales impactos que acompaña la implementación de la minería en general y las grandes minas que se instalan en estos contextos en los cuales pues, las rocas contienen azufre. Y, por supuesto, es un problema que acompaña pues, la minería, que es presente en muchas partes del mundo y para el cual no existe muchas soluciones. En realidad es un problema que se manifiesta no solo para años, no solo para décadas, sino para siglos. Imagínense que las minas que desarrollaron los romanos en España hasta la fecha están generando impactos ambientales y drenaje ácido de mina, ya milenarios después de su implementación, y obviamente pues su magnitud no tiene nada que ver con lo que se está preveyendo, por ejemplo, en el caso del proyecto Loma Larga. Luego está la cuestión de el dominio, el conocimiento que tienen los operadores mineros de las redes hidrográficas, cómo se conectan y cómo pues la implementación de un proyecto minero, ya sea a cielo abierto, ya sea subterráneo, va a generar una sumatoria de problemas pues aguas abajo de donde se encuentra el proyecto. Y eso es uno de los grandes problemas con la mayoría de los megaproyectos que tenemos en Ecuador, es que se encuentran en las partes altas de las cuencas hidrográficas y estamos instalando, digamos, para decirlo así, unas bombas de tiempo en términos de contaminación perenne para las próximas décadas, los próximos siglos, y dejando un legado para pues, las generaciones futuras con el cual va a ser muy difícil de lidiar. Y eso es particularmente preocupante para una ciudad como la de Cuenca, que se va a encontrar con una espada de Damocles
en partes altas de las cuencas hidrográficas de los ríos que atraviesan la ciudad. Y todos sabemos la importancia de los ríos para la ciudad de Cuenca. Entonces, desde ahí donde se tiene que llevar a cabo un debate sumamente profundo y democrático acerca de la legitimidad de implementar pues una explotación que conlleva tantos riesgos en un sitio como el páramo de Quimsacocha. ¿Cuál es, si es que se puede definir de alguna manera, el estado del arte de la explotación minera en ese sentido, pensando en minimizar los daños ambientales? ¿Y considera usted, doctor Sacher, que en el futuro, con el vertiginoso avance de la ciencia, no hablemos del futuro a corto plazo, a mediano, a largo plazo, se puedan lograr otras formas de explotar la minería sin generar tanto daño ambiental? Bueno, es una muy buena pregunta. Sin duda existe un esfuerzo bastante importante por parte de muchos investigadores, muchos bufetes, muchos consultores, para, pues, de algún modo mejorar los procedimientos según los cuales se extraen los minerales del subsuelo. Ahora, hay que preguntarse dos cosas. Primero, ¿en qué medida conocemos los medios en los cuales implementamos aquellos monstruos que son las minas a gran escala? Ya, hay que llevar a cabo pues unos estudios muy profundizados para entender muy bien, pues, y eso no tiene solo que ver con el agua, sino también con los ecosistemas. ¿Qué tipo de ecosistemas están en donde se instalan las mineras? ¿Cuál va a ser la extensión de la contaminación generada? Si es que contaríamos con todo el conocimiento suficiente para poder, pues, llevar a cabo estos tipos de explotación y decir, bueno, las cuestiones están bajo control, ¿ok? Si incluso tuviésemos aquel conocimiento, si disponemos de la tecnología para poder controlar aquellos impactos, luego se plantea la pregunta, pues va a existir la posibilidad de que aquel control se implemente, porque eso es otra pregunta. Y en el caso de un contexto como el del Ecuador, que no tiene nada que ver con contextos, por ejemplo, de la Europa Occidental, de Canadá, desde donde pues viene en parte pues Dundee Precious, o sea, donde también tiene algunos de sus capitales la Dundee Precious Metal, o otras empresas canadienses. Pues en el Ecuador no existe aquella institucionalidad que es capaz de efectivamente, pues, velar por la buena aplicación de aquellas tecnologías si es que existen. Aquellos países institucionales débiles, como es el caso del Ecuador, no tienen la posibilidad de forzar, de fiscalizar, de monitorear aquellas actividades y la implementación de las mejores tecnologías que puedan existir. Eh, Hay un tema muy importante también que es la actitud de los gobiernos, de los políticos, que más allá incluso de sus posiciones políticas, gobiernos de izquierda, de derecha o de centro, como quieran clasificarse, apoyan desde el punto de vista económico sobre todo, privilegiando los beneficios económicos a la minería. El informe de etapa, acudo nuevamente a este documento, señala situaciones muy graves. Habla de falta de transparencia en los estudios, información acomodada artificiosamente y manipulada, estudios inadecuados e incompletos, estudios no actualizados. Todo esto se refiere a los estudios que se han presentado de impactos ambientales por parte de la minera y que han pasado por filtros gubernamentales, particularmente el Ministerio del Ambiente. Concluye etapa. Todo lo escrito en el presente informe genera una elevada incertidumbre sobre la validez de los estudios, lo cual conlleva a una valoración errada de los impactos ambientales. ¿Cómo entender esto? Y aquí pisamos un poco ya más allá de lo científico, el tema político, la actitud de los gobiernos sobre estos temas. Sí, bueno, me alegro mucho que se esté planteando desde una institución pública aquellas interrogantes e incluso aquellas conclusiones, mismas que a menudo salen de, digamos, reivindicaciones de grupos que cuestionan o se oponen a la minería y que a menudo también pues, se desprecian por parte de aquella institucionalidad, los gobiernos que están al poder o incluso por parte del mismo sector minero. Tenemos una institución pública, en este caso, que llega a aquellas conclusiones. Y escúcheme, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, unas instituciones que no están en capacidad
de comunicar acerca de el catastro minero. No sabemos el estado actual del catastro minero porque no tenemos acceso, cuando debería ser un documento de acceso totalmente público. No tenemos acceso de manera, digamos, fácil a, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental que se están haciendo en el caso de proyectos mineros a nivel del país, cuando debería ser deberían ser documentos inmediatamente accesibles. Hoy en día, con, digamos, la circulación de la información que puede existir, es realmente, o sea, es una aberración no poder tener acceso directamente en un solo clic a aquellos documentos. Pues esa discrecionalidad, esta falta de accesibilidad de la información, de una información tan básica como la que acabo de comentar, pues eso lleva a pensar que realmente el público en general no dispone de la información necesaria para poder juzgar acerca de, digamos, la legitimidad o las ventajas que podría tener el Ecuador y la ciudadanía en general a que la minería se lleve a cabo. Por lo tanto, sí es sumamente importante que exista mucho más circulación de información, mucho más análisis, y eso no existe. Por lo tanto, pues es muy, o sea, llegamos a la conclusión de que aquellas decisiones que se toman sobre esas temáticas son sumamente discrecionales y se están tomando por parte de círculos muy restringidos, por pocas voces, y eso plantea un gran problema en términos democráticos. Y es por eso que realmente la minería sigue sin tener legitimidad en ese país. ¿Por qué? Porque se necesitaría mucho más diálogos. Pero claro, el problema es que en general la ciudadanía está al tanto de los grandes problemas que acompañan la implementación, está al tanto del carácter incluso absurdo que puede constituir pues, la implementación de aquella actividad en cuencas hidrográficas, en las partes altas de las cuencas hidrográficas, en el páramo, como es el caso pues con el proyecto Loma Larga, a aguas arriba de toda una ciudad, de la tercera ciudad del país. Pues la ciudadanía está al tanto de todo eso. Por lo tanto, pues obviamente la salida de aquellos poderes ejecutivos en este país en general es restringir la decisión a muy pocos círculos y difundir lo menos que posible acerca de pues aquellas decisiones. Y eso es lo que genera la conflictividad que existe en el país. Y bueno, si es que seguimos con aquella discrecionalidad, si seguimos con aquel ejercicio de poder, con aquella verticalidad, con muy poca transparencia, vamos a seguir con aquellos niveles de conflictividad y vamos a seguir con la violencia que también acompaña pues la implementación a la fuerza de aquellos megaproyectos mineros. Siendo usted, doctor Sacher, también un especialista en ciencias de la atmósfera, conoce que en Ecuador estamos viviendo un problema derivado del calentamiento global, la falta de agua que se traduce también en falta de energía. ¿Cómo estos proyectos mineros interactúan? ¿Cómo afectan en esta materia? El calentamiento global es parte de los graves problemas medioambientales por mal manejo que hacemos de los recursos naturales en el planeta. Lo que tendría que decir es que la minería a gran escala en general presenta problemas, no tanto, aunque obviamente todas nuestras actividades al final y al cabo terminan generando gases de efecto invernadero y acumulándoles en la atmósfera. Pero en general la minería a gran escala, los problemas en términos ambientales que generan son problemas más de órdenes locales o digamos, incluso puede tener un efecto acumulativo a niveles así de una región, pero tiene que ver más con la contaminación del agua, con la destrucción de ecosistemas, con la desforestación, con la erosión, con los impactos a la salud pública, que tiene que ver con cánceres, enfermedades respiratorias y así sucesivamente, y con la explotación laboral. Entonces, el cambio climático ahí no es un problema, digamos, mayor que acompaña la megaminería. Por esa razón es que los mineros ahora vienen con pues, la cuestión de legitimar sus actividades. ¿Por qué? Porque, por supuesto, aquella transición energética que está presentado como la solución a lo que llamamos el cambio climático, va a necesitar la extracción de muchos nuevos minerales.
¿ya? Minerales convencionales, como puede ser el cobre, tanto como minerales no convencionales y nuevos minerales, como puede ser el litio, por ejemplo. Entonces, ahí es donde realmente es más el problema. Los impactos que genera aquellos emprendimientos que pueden ser de muy gran escala en términos ambientales para los ecosistemas y la salud pública, pero más para las zonas directamente impactadas, que pueden implicar hasta cientos de kilómetros a los alrededores. Ahora, en cuanto a la cuestión energética, por supuesto, la minería a gran escala necesita grandes cantidades de electricidad. Fíjense, por ejemplo, el proyecto Mirador, que es el proyecto en actividad en el país más grande, en este momento consume el equivalente de electricidad de una ciudad como la de Ibarra, ¿ya? Y ahora quiere duplicar pues sus actividades, lo cual implicaría pues el consumo de electricidad que se equipararía a una ciudad del doble de la ciudad de Ibarra, ¿ya? Entonces, tenemos así. Y hay esa otra faceta, además de que se sigue entregando a las compañías mineras de energía subsidiada. Sí, por supuesto, está esta cuestión. Y ahora, obviamente, la pregunta que se tiene que hacer es, ¿para qué tipo de actividades y para quiénes sirve la electricidad que se produce en ese país o que en los peores de los momentos se compra desde fuera? Para alimentar a qué tipo de actividades y quién se aprovecha de aquella electricidad producida o comprada y para qué fines y quién se aprovecha pues de aquellas actividades productivas, como es el caso de la minería. Pues en este caso yo creo que son preguntas a las cuales tenemos que contestar si queremos evaluar pues con buenos criterios acerca de la legitimidad de si queremos que efectivamente se implemente la minería en el país. Por supuesto, en los últimos meses que hemos vivido con mucha sequía, con cortes, lo que también podemos preguntarnos es, o sea, ¿qué prioridad se está dando en términos de, si quieren, abastecimiento de la energía? Muy probablemente pero hasta a eso no tengo ninguna información, pero muy probablemente lo que sucede es que se está privilegiando la entrega de la energía eléctrica hacia estos tipos de operadores, porque estos tipos de operadores no pueden tolerar que cortes de luz. Si bien nosotros acabamos ahora en nuestra entrevista de tener un corte de luz en nuestras actividades cotidianas, aquellos emprendimientos no pueden tolerar ¿por qué? Porque eso genera muchas pérdidas para los propios explotantes de las minas. Por ello es que las instituciones, los gobiernos, pues deciden también de la prioridad de quién consume la energía que se produce. Y es ahí donde también tenemos un reto. Preferimos dirigir en prioridad la electricidad hacia los servicios básicos, hacia la población o hacia ese tipo de operadores que se benefician de una extracción para los cuales los costos recaen sobre las poblaciones locales y la ciudadanía en general. Eso es Bien. una pregunta a la cual pues, Me abstengo, doctor Sacher, de pedirle a usted un juicio de valor o hacer un juicio de valor sobre esa reunión que ha mantenido el presidente de la República este día lunes con banqueros canadienses y con los máximos representantes de la Dundee Precious Metals en Toronto. Pero sí le pido su criterio sobre esto que las compañías mineras, concretamente Dundee Precious Metals, llama sus programas de responsabilidad social, a través de los cuales financia un proyecto para mujeres en situación vulnerable que lo dirige la esposa del presidente de la República de Ecuador, o esas asignaciones que ha hecho a los atletas que participaron en las Olimpiadas por Ecuador. Bueno, lo que yo diría es que a quién le corresponde promocionar estos tipos de inversiones. Yo creo que de ninguna manera le corresponde a empresas transnacionales que vienen del otro lado del mundo, porque pues Australia es realmente el otro lado del mundo para el Ecuador, y que está llevando a cabo estas inversiones para su interés personal y no para pues el bienestar de la ciudadanía en general, para, digamos, en el marco de un proyecto político que implica a toda la nación. De ninguna manera. En este caso, estamos con operadores privados que hacen unas inversiones estratégicas que son migajas en comparación con las ganancias que sacan. ¿Ya? Entonces, es ahí donde realmente, si bien obviamente puede llevar
a algunos acontecimientos felices, como puede ser, por ejemplo, un atleta que llega a ganar una medalla, muy bien, pero ¿a quién le corresponde en general normalmente? Pues promocionar el deporte de élite. No es de ninguna manera un operador minero transnacional, no debería encargarse de ello, debería ser el Estado que tenga unas políticas y unas inversiones a largo plazo para asegurar que eso no sea de solo una Olimpiada, sino que pues para todas las Olimpiadas que vienen, pues el Ecuador siga creciendo. Y me temo que con estos tipos de operadores que están aquí, en el caso de Dundee Precious Metal, está aquí para tan solo 10, 13 años. ¿Ya? Eso es lo que va a durar la explotación. Y luego, entonces, realmente en este país se necesita la construcción de un proyecto a largo plazo, un proyecto de sociedad a largo plazo y la consolidación de instituciones que realmente ejecutan presupuestos, pero con su plena soberanía y no dependiendo de capitales transnacionales que deciden, que pueden decidir de un lado, de un momento al otro, de suspenderlos o de dirigirles hacia otros conceptos. Entonces, es ahí donde yo creo que nos llama una reflexión mucho más profunda acerca de qué es lo que queremos y qué tipo de acciones se tiene que tomar, digamos, para tal vez de manera concertada negociar con ese tipo de actores. En ciertos casos, no digo que no necesariamente no sea posible, pero de hacerlo con plena conciencia de también la simetría de poder que pueda existir y de las consecuencias que eso pueda tener a largo plazo. Entonces, ahí donde realmente yo creo que hay que pensar esas cuestiones. Ahora, en cuanto a la reunión que se llevó a cabo entre el presidente y los diferentes actores que usted ha mencionado, por supuesto, lo que se necesita por parte de aquellos actores, los bancos, que son actores que están detrás al final de los proyectos mineros, porque las empresas mineras son como cualquier empresa, no tienen la liquidez para llevar a cabo las inversiones necesarias para la construcción de los proyectos mineros, que eso implica cientos de millones, para no decir a veces miles de millones de dólares de inversión. Por lo tanto, los bancos están detrás de los proyectos mineros, pero para que otorguen créditos a aquellas empresas necesitan tener la garantía de que las empresas mineras van a sacar las ganancias necesarias para reembolsar aquel crédito. Y por eso es que una de los mensajes, de algún modo, que tiene que ver con esa visita del presidente Noboa a Canadá, tiene que ver con decir a todos estos actores, no se preocupen, en el Ecuador, pues vamos a asegurar que sus inversiones pues rindan como ustedes están esperando que rinden. Y eso, incluso, muy probablemente, si eso implica, pues, unas consecuencias muy dañinas en términos ambientales, en términos de salud pública, en términos de conflictividad social, en términos de despliegue de violencias de muchas índoles. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Sacher. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Hasta luego. Declaraciones del doctor William Sacher. Él es PhD, experto en economía y ciencias de la atmósfera. Es profesor investigador del área del ambiente y sustentabilidad en la Universidad Andina Simón Bolívar.